Bienvenidos al primer episodio de Charla Chill. El objetivo de esta sesión es que a lo largo de las múltiples episodios que tengamos vayamos hablando de temas y de escenarios que se vayan presentando en la actualidad. Pueden ser chismes, pueden ser temas políticos, pueden ser temas religiosos, sociales, emocionales. El punto es que hablemos de una forma relajada y sobre todo en confianza. Así que siéntanse con la seguridad de participar en esta conversación, haciendo sus comentarios. Veremos la manera de responderlos tan pronto nos sea posible. Y también de proponer temas que quieran que sean abordados en las próximas sesiones. Y ahora sí vamos a empezar. Aquí tenemos a Julio Siles, gran amigo, anfitrión y colega para este proyecto, y yo soy Pablo Muñoz. ¿Cómo estás, Julio? Pablo, qué gusto, amigo. Siempre un gustazo coincidir contigo. Pues aquí en la charla chill, ya bien lo decías tú que pues, tocando temas de actualidad, temas coyunturales que de repente aparezcan por ahí, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, Julio, platícame, ¿cuál va a ser el tema del día? ¿De qué vamos a echar charlita el día de hoy? Oye, Pablo, pues preocupado, ¿no? Por el tema de la inteligencia artificial. Sí, caray. A ver, cuéntame a ti, ¿qué es lo que... Para empezar, ¿tú qué entiendes por inteligencia artificial y de forma personal, qué es lo que tú percibes que preocupa más a las personas? Pues mira, entendiéndolo como una herramienta tal cual de trabajo, pues yo creo que se presenta hoy en día esta opción, esta alternativa, sobre todo en el campo en el que estamos, pues, tanto tú como yo profesionalmente, ¿no? Claro. Tú en la parte de diseño, mercadotecnia, yo en la parte publicitaria, pues muy enfocado en la cuestión gráfica. Ok. Y que sí es un tema que es de todos los días, o sea, estar viendo como que estas nuevas aplicaciones, avances, todas las semanas ha estado cambiando y ha estado pues evolucionando esta parte de la inteligencia artificial, pero también como tratando de entender un poco qué es, ¿no? Al final de cuentas, pues no, creo que muchos de nosotros no sabemos el contexto completo, el contexto general de cómo se aplica la inteligencia artificial, cómo nos va a ayudar, nos va a desplazar, qué va a pasar en el tema de diseño gráfico sobre todo, ¿no? Que es donde estamos pues más metidos nosotros. Claro, yo lo que he visto es que, bueno, la inteligencia artificial ha tenido un boom en los últimos años, o sea, pero no es algo nuevo. El concepto de inteligencia artificial lo podemos ver en películas desde los años 90, 80, por ejemplo en Terminator, en donde creíamos que la inteligencia artificial podía poner en jaque a la humanidad al adquirir como cierto poder sobre máquinas o herramientas y que éstas actuaran en nuestra contra. Yo creo que nunca nos imaginamos como sociedad que la inteligencia artificial pudiera sustituir al humano en actividades que evidentemente repercutieran en la actividad económica de toda una población o de toda una industria. Sí, claro. Lo que yo creo es que la inteligencia artificial, por muy avanzada que está hasta el momento, hay dos elementos muy importantes. Primera, todavía no está en su punto más alto. De hecho, no hay manera de predecir cuál va a ser su punto más alto porque la tendencia de los desarrolladores es que esta evolucione. Pero hay algo más importante. Yo creo que la inteligencia artificial está viniendo a afectar los empleos que puedan ser sustituibles, y eso depende mucho también del perfil humano y creativo Sí, del que lo ejecute, ¿no? Sí, yo creo que principalmente el problema, bueno, el temor o el miedo era que todos estos trabajos que se vuelven muy manuales, muy básicos, al final de cuentas iban a ser desplazados por la inteligencia artificial o van a ser desplazados en algún momento por inteligencia artificial. Si bien este hecho pues ya está funcionando, o sea, ya está aplicado en muchas áreas, sobre todo en la parte de la manufactura, donde sí tenemos ya líneas de trabajo robotizadas y que al final de cuentas sí están sustituyendo la mano de obra. Y como bien lo comentas, ¿no? En algún momento llegamos a pensar que la inteligencia artificial iba a llegar pues en forma de robots y en forma de que sí, pero también nos pegó en otro aspecto, ¿no? En el aspecto pues creativo, Claro. en el aspecto de generar una idea, de generar un copy, de generar
una temática Una producción. una producción por sí. Entonces, yo creo que el temor un poquito es pues hacia dónde va este asunto de la inteligencia artificial, cómo podemos tener acceso a ella, cómo lo podemos utilizar, si realmente nos está desplazando o si eso va a ser una plataforma para que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Creo que esa es un poco pues la discusión ahorita en este momento. Yo creo que la inteligencia artificial está planteando un parteaguas, como en muchísimas industrias se han presentado estos parteaguas a lo largo de la historia. O sea, el oficio del que antes encendía luminarias públicas que eran como estas de aceite y que dejó de existir ese trabajo, o el trabajo del que servía como de despertador del pueblo que Sí, iba sí, sí, tocando las sí. ventanas y que ya dejó de existir. Creo que esto es la evolución que le corresponde a este escenario contemporáneo. Yo creo que si tú eres una persona creativa que se dedica a la producción fotográfica, al desarrollo de contenidos, a la producción de artes en general, vas a estar tan en riesgo como tu producción sea común. O sea, O si lo que... genérico, ¿no? Por Genérico. entenderlo como Sí, o sea, genérico. si lo que haces es lo mismo que hacen todos los demás, entonces sí estás en riesgo. ¿Y a qué me refiero? La inteligencia artificial, y si tomamos como ejemplos este trending que hubo de Balenciaga, Ajá. hacer la película de Harry Potter tipo Balenciaga, y luego Ah, la ok, ok, película, o sí, sí, sea, sí, sí. Harry, you are Balenciaga. O sea, si te fijas, la inteligencia artificial ahí lo que hizo fue algo maravilloso, que era desarrollar lookalikes de los personajes, desarrollar el movimiento de la boca y desarrollar una temática, pero no innovaba en cómo se vería un Balenciaga a futuro. O sea, era, tomo esta data y la ejecuto. Y todas las reproducciones que se hicieron, si bien cambiaban los personajes o la propuesta de ahora es Harry Potter, ahora es Volver al Futuro, o ahora es otra película Star Wars, al final el concepto era ejecutado igual. Entonces yo siento que esa es una fortaleza que tenemos los seres humanos. La esencia y el alma, la capacidad de desarrollar es algo que sí tiene que partir de la persona. Si tú eres una persona de publicidad o de marketing y estás en la industria de alimentos y a todos les quieres ofrecer el mismo tipo de campaña, entonces evidentemente mejor te sustituyo con una inteligencia artificial. Yo creo que tu fortaleza va a estar en cambiar y en realmente proponer y en entender segmentos, en comportamientos, en expectativas y en adaptar a que una inteligencia no te pueda sustituir, Sí, claro, claro. ¿no? Porque, bueno, yo esto lo entiendo un poco como, ok, vamos a hacer más eficiente el proceso, Uh-huh. vamos a hacer más rápido el proceso y cómo participa el ser humano y cómo participa la inteligencia artificial en forma de programa, de aplicación, de robot, ¿no? Claro, Entonces, bueno, yo como diseñador gráfico, como una persona creativa, ¿cómo puedo utilizar esta herramienta? ¿En qué me puede beneficiar? claro. Probablemente te va a ser más eficiente el tiempo. ¿Por Uh-huh. qué? Porque te va a ayudar a recortar más rápido las imágenes, porque te va a ayudar a proponer 3 o 4 fondos, en cuestión de segundos tú puedes obtener, varias propuestas de ese diseño, pero, como dices, lo que mencionas, lo que está detrás de la idea, lo que está detrás del concepto, lo que está detrás del discurso, que al final de cuentas el diseño gráfico se convierte en una obra gráfica Claro. y esa obra deberá de tener como tal un concepto, eso sí lo tiene que desarrollar Lo pues tiene la que parte escribir. humana, lo tiene que pensar y lo tiene que definir de acuerdo a diferentes parámetros, ya sea el mercado al que está dirigido, ya sea el país, el lenguaje, o sea, como todas estos elementos que tú vas a alimentar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a regresar Claro. pues un prototipo o una propuesta o varias propuestas que tú decides si las utilizas o no las utilizas, Y ¿no? algo muy importante de lo que dices es, la inteligencia te lo va a dar, pero no necesariamente es el resultado final que tienes que entregarle a tu cliente. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, en lugar de verla como un enemigo, deberíamos de verla como una herramienta que va a facilitar la ejecución de nuestras labores. Ahora, Pablo, ¿tú crees que la inteligencia artificial hoy en día para el diseño gráfico es un trampolín para mejorar la actividad o es un freno
que va a limitar el trabajo de diseño gráfico para el ser humano, o sea, para las personas. Va a pasar, va a resultar muy ambigua, pero la voy a acotar lo más posible. Depende mucho de quién la va a utilizar. O sea, depende mucho, literal, de tu capacidad como creativo, la ejecución que le des. Es como si te hablara yo del autotune en la música. Okay. Uno diría, el autotune es una herramienta que atenta contra las capacidades musicales y de voz y de entonación del artista. Espérate, depende del segmento al que te dirijas, ¿no? Si lo que eres es productor de reggaetón o de techno, probablemente sea la mejor herramienta que pueda funcionar. Si eres alguien de ópera, probablemente sea un atentado contra tus capacidades. Entonces vuelvo a lo mismo con la inteligencia artificial. Si eres un artista que solamente replica o se dirige a audiencias masivas, va a ser la herramienta que te va a facilitar la producción de 10, 15, 50 conceptos en un día. Y el resto del mes te rascas los pies, ¿no? Claro. Pero, si eres alguien que su propuesta es igual de genérica y lo pueden sustituir y no se atreve a explorar nuevos nichos, nuevas industrias, nuevos conceptos, no se informa de nuevas tendencias, entonces sí va a ser un enemigo. Insisto, depende mucho de la iniciativa y disposición que tú tengas como creativo para desarrollarlas. Fíjate que veía un documental, no, es una plática, es una TED Talk, de un artista justamente que le dio un tipo de Parkinson y entonces justo le dio cuando estaba terminando de estudiar arte. Y él decía que creyó que ya no iba a poder ser artista. Y entonces descubrió, tanto en terapia como en seguir su sueño de ser artista, que aprovechar también, la charla se llama Embrace the Shake, y es de, en lugar de ver algo como un limitante, verlo como una oportunidad de replantearte lo que estás haciendo. Si tú como artista haces que la inteligencia artificial, y no te informas de más, solo pones como publicidad para hamburguesas, y tomas eso que te dan, eres sustituible. Sí, claro. Si te pones a explorar cómo puedo replantear la relación de la hamburguesa con el usuario, de los autos con el usuario, de una bebida con el usuario, y entonces esas son las palabras claves que entiendes de una audiencia con las que vas a plantear algo que va a ejecutar la inteligencia artificial. Y de ahí tomas una base para desarrollar una propuesta ya modificada por ti, entonces lo veo como un trampolín. Creo que puede ser una herramienta muy viable. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que sí veo es, uno de los problemas que yo he visto en las políticas económicas de siglos anteriores y de décadas anteriores, es que, pues, evidentemente se buscaba darle el trabajo a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Entonces, cuando se hacen censos de trabajo, te pueden considerar que una persona tiene un trabajo solo porque es cerillito en el súper o porque es viene. Y quiero decir que, no, o sea, está bien porque es la forma en la que esa persona recibe ingresos, pero si somos realmente estrictos, no es una forma justa de ganarte la vida, porque las condiciones de lo que te cuesta la vida actualmente a lo que generas, es una brecha muy fuerte. Creo que lo que está haciendo la inteligencia artificial es también obligarnos a entender cuáles son los nuevos estándares de trabajo, de sueldo, de cuánto vale lo que haces, de cuál es tu valor como artista, y si te mantienes en lo básico, pues no vas a tener pues más tu valor como ser humano, al final de cuentas, ¿no? Tu propuesta como persona se va a limitar a lo que te hace una computadora. Hay que valorar esa parte en toda esta cadena productiva en donde participamos y seguimos siendo actores de valor, ¿no? Totalmente. Porque como comentas, ¿no? La inteligencia artificial suena que somos sustituibles casi en cualquier tarea. Claro. A lo mejor sí profundizar en la parte, digo, hay trabajos que se entiende que pueden ser sustituibles muy rápido. O sea, yo puedo pensar en el caso de los cajeros en el supermercado, de los cerillos en el supermercado. Dices, bueno, pues los podemos omitir, pero también en un país como México estás omitiendo trabajos y que esos trabajos, pues al final de cuentas. No puedes hacerlo. Entonces no puedes hacerlo. Es más, si tú vas a Estados Unidos, las gasolinerías, tú te despachas solo. Sí, claro. En Costco, en México, tú te despachas solo. O sea, el sistema, para un segmento en particular, es aceptado. Pero para el resto de las gasolinerías no lo puedes implementar tan fácil. Porque implicaría recortar
un montón de fuentes de ingreso a miles de familias mexicanas, ¿no? ¿En qué momento la sociedad va a aceptar algo creado o en el que hay una participación humana? ¿En qué momento va a aceptar que hay una producción o participación más tecnológica? Por ejemplo, el fast fashion. O sea, la gente cuando compra ropa barata no se cuestiona cuánto le costó, Sí, que detrás, ¿no? qué hay detrás. Ahora, por ejemplo, escuchaba todas estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en las que ya chateas o hablas con una computadora, o sea, con una inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces hacían una prueba del sistema de Google Uh-huh. de qué tan sustituible era la parte del call center. Okay. Entonces, la inteligencia artificial puede mantener una conversación fluida y entender y responder replicando al humano casi al 100%. Entonces, eso ya tuvo repercusiones en o sea, en el mundo, porque ya hay call centers que despidieron gente, pero Para miles de captar esto, empleos sí. para sustituirlos por inteligencia artificial. Dices, bueno, como tú dices, bueno, hay que entender qué tan sustituibles somos y qué tanto valor le estamos aportando a la sociedad. Regresando un poquito al tema del diseño gráfico, ¿no? Que decíamos, bueno, sí, la computadora lo puede hacer, la aplicación lo puede hacer, lo puede entender perfectamente, pero sí plantearnos como profesionistas qué valor estamos aportando, cuál es nuestra propuesta de valor ante esa situación, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí sí es un tema bastante robusto que discutir, porque al final de cuentas, podría parecer que todos somos sustituibles, ¿no? Suena feo, pero yo creo que en realidad sí. Y esto puede generar un debate de, no, ¿cómo crees que la gente es sustituible? Bueno, lamentablemente a nivel industrial, o sea, desde la revolución industrial es lo que se ha hecho con la Sí, humanidad. claro. Buscar la forma más económica de realizar una actividad para que yo, empresario, gane más. No vamos a entrar en debates económicos ahorita, pero yo sí creo que al final también, cuando tú ves que hay una modificación en el comportamiento de una industria o de un segmento en particular, es momento de que tú como individuo busques la manera de hacer notar tu valor. Y una de esas opciones es o buscas un nuevo nicho o buscas una nueva diferenciador, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que le va a servir a muchísimas personas para simplificar el trabajo, va a sustituir a todas aquellas personas que entran en una zona de confort y que realmente no proponen algo diferente, y que al mismo tiempo le va a ayudar a muchas empresas que requieren en su comunicación algo que los saque del apuro, ¿no? Uh-huh. Sí. En ese sentido creo que es bueno, porque también si buscamos favorecer el desarrollo económico del país, ¿cuántos emprendimientos se ven limitados por no contar con un área de marketing o de publicidad? Porque no lo pueden pagar. Ahí es donde entran los pros y contras de la inteligencia. Yo creo que la mayor fortaleza que tiene el ser humano ante estos escenarios de cambio es la conciencia. Es lo más fuerte que tiene un humano. Su humanidad es la conciencia. Porque la inteligencia artificial lo que hace es recopilar la data y ejecutar lo que le dijiste. Uh-huh. Pero no empieza con un entenderlo. proceso de análisis de qué pasaría si yo realmente escuchara lo que siente, lo que entiende, lo que percibe esta persona. Y a raíz de esto puedo desarrollar una propuesta, ¿no? Eso, de hecho, hasta vi otra charla sobre una especialista en inteligencia artificial y decía, la inteligencia artificial le llaman el cuarto chino. Te das cuenta que una persona que habla inglés puede tener conversación con otra persona, digamos, que no habla inglés. O sea, un chino con una persona que esté adentro de una persona que habla inglés, mejor una persona que habla chino. La persona en chino le escribe una nota al que está dentro del cuarto y el que está dentro del cuarto no habla chino. Pero si tiene instructivos de cómo redactar una respuesta, puede construir frases y oraciones específicas que le den la atención que requiere o la solución que requiere esta persona. Pero si la persona de afuera requiriera de un concepto más complejo o más emocional o con mayor desarrollo, probablemente la persona de adentro se vería en problemas. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Te va a dar un libro, te va a dar un ensayo, te va a dar un reporte, te va a dar una imagen, te va a dar un video incluso, ¿no? O incluso un beat, ¿no? Una canción. Pero no te va a dar algo
que puedas sentir como una genialidad o como una propuesta genuina, porque lo que hace es replicar data. Entonces ahí está la fortaleza para los seres humanos, ¿no? Ahora, bueno, no sé qué aplicaciones con cuáles has trabajado, con qué tipo de inteligencia. Ay, sí. Digo, empezando por eso, ¿no? ¿Qué tanto sí has tomado esa parte de la inteligencia artificial y en qué la has usado? Porque bueno, yo de acuerdo a la experiencia que tenemos dentro del mismo trabajo, por ejemplo, la versión beta de Photoshop que ya te permite tener, está buenísimo. ya te permite tener inteligencia artificial dentro de la misma plataforma. Uh-huh. Pues ya es cuestión de irla usando y de irla entendiendo qué es lo que hace, cuáles son sus limitantes, cómo nos puede ayudar, cómo ayuda a mejorar ciertos procesos, porque, pues bueno, hay diferentes aplicaciones, hay diferentes plataformas. Claro. Yo no sé cuál es la que... Mira, creo que las básicas de las que hemos escuchado es justo esa de Photoshop. Yo no la he utilizado hasta el momento, pero sí he visto cómo funciona. Creo que es un super paro para proyectos que ya tienen una línea. O sea, si tú ya creaste una línea de comunicación para un cliente y va a haber una modificación minúscula, creo que es un super paro que ya Photoshop te dé estas opciones de solución, sobre todo para publicaciones que son como express. Que estás aprovechando un trend, que estás aprovechando una noticia, que estás aprovechando un challenge y que lo tienes que sacar hoy porque sabes que va a durar 2 días nada más. No requieres de una planeación de producción de un mes previo. Chat GPT no lo he usado. Bueno, de hecho hice una prueba una vez para un concepto de un tema, pero honestamente el resultado que obtuve fue como muy general, como si estuviera leyendo una sinopsis, un resumen de un libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, que lo ves funcional, lo ves genérico, pero que en realidad lo notas muy, muy robotizado, muy genérico. O sea, que creo que ya para que tenga una esencia más humana y más creíble a tu forma de escribir o de editar, Sí, exacto, le tienes que echar ganas, ¿no? Que yo creo que ahí es un poquito de sí ponerle atención. O sea, necesitamos irnos al instructivo para ver, para entender cómo funciona y darle las instrucciones precisas al programa, ¿no? Claro. Porque mucho depende del prompt que estés introduciendo y pues, que tú puedas obtener el resultado que quieres. Entonces, a lo mejor hay diferentes niveles en los que puedes estar utilizando la inteligencia artificial. Ya sí necesitamos a lo mejor armar prompts que sean más adecuados al resultado que tú quisieras obtener. Yo en el caso del Photoshop en su versión beta, que sí ya trae incluido la inteligencia artificial, sí lo hemos estado utilizando y el otro día, bueno, como ejemplo, nos dieron una serie de fotos de producto para adaptarlas a diseño de publicidad impresa y la verdad es que ahí sí te das cuenta de qué tan importante es la herramienta. Porque si no tienes los encuadres como para adoptarlos correctos, para adaptarlos a la publicidad, o hacen falta algunos elementos, sí los puedes agregar siempre y cuando pues, tengas como que ese cuidado de corregir y de entender y de qué le estoy poniendo al prompt para que me arroje lo que yo quiero. Pero sí fue muy, muy rápido ese proceso. Porque estar viendo a lo mejor 50 fotografías y estarlas editando pues en serie, sí se vuelve bastante complejo, ¿no? Me imagino que todavía está en una etapa en la que para algo simple te resuelve el tema en cuestión de segundos. Cuando ya quieres que justo lo que dices, o sea, el encuadre, la sombra, la congruencia de proporciones de la mano de la persona, de los colores, de lo que trae puesto, de la congruencia de su ropa. Sí, exacto. Ahí ya tienes que seguir siendo un especialista en el uso del programa. Sí, porque necesitas tener un ojo clínico, un ojo entrenado, para que también detectes ese tipo de fallas o de errores en el sistema, ¿no? Y si la inteligencia artificial, a pesar del avance que tiene, no lo logra detectar y no lo resuelve, vuelvo a que es en el humano más especializado y más capacitado y con mayor, o sea, con mayor fortaleza en su perfil, que va a poder ser vanguardista y que no va a cometer más bien no se va a poner en un escenario de ser sustituible. Una persona, y tú como
como alguien que se dedica a la parte de desarrollo gráfico, es una industria en la que o sea, los del gremio se critican fuerte. O sea, uno ve una publicidad y X, como se ve cool, o se ve guapa, o se ve interesante, o se ve atractivo esto. Pero ya a nivel gráfico es como, qué chafa se ve este color, qué chafa se ve esta edición, Sí, claro, qué mal claro. se ve esta mano que no coincide con la posición del producto, ¿no? Si tú como especialista y como alguien que se dedica a esto puede percatarse en la cotidianidad de estas fallas, pues evidentemente te expones a que otros de tu gremio también lo hagan. Si todo se lo dejas en mano a la inteligencia artificial, creo que, no en tu caso, pero el que lo haga como parte del gremio, se está exponiendo él solito a ser sustituido. Y se está exponiendo Ahora, a ser criticado. ok, eso lo entiendo en la parte profesional y como tú dices, ¿no? Los que estamos dentro de esta industria publicitaria y de marketing, pues sí pasa, ¿no? Sí, Claro. sí, sí llegas a detectarlo y entenderlo. Pero ¿qué pasa con la gente que ni siquiera es diseñador gráfico, ¿no? Y que tiene la herramienta a su disposición. Y comentábamos en algún momento el médico, el ingeniero, el abogado que quiere utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Yo digo, pues ahí está la herramienta, Claro. tómala y aprende a usarla, porque eso va a ser más eficiente tu trabajo y por la necesidad que hoy en día hay de comunicación, de generación de contenido a través de redes, pues también es una parte importante de que los que no son profesionales del diseño gráfico también entiendan esas herramientas y cómo les pueden Usarlas ayudar. a su favor. Porque, bueno, a mí me ha tocado clientes o a lo mejor personas que conozco que dicen, bueno, yo tengo una tienda de ropa, pero no sé nada de diseño. Y le tomo fotos a mis prendas y no sé nada de diseño. Pero el otro día me metí a Canva y me di cuenta que pude hacer 20 posts y estuvieron bien. Claro, O sea, funcionales. funcionaron y a la gente le gustó y a lo mejor con sus recursos, con un teléfono, cualquier teléfono hoy en día te toma una buena foto. Uh-huh. Tú bajas la aplicación, hay una versión gratis y hay una versión pro que sí es de paga, pero con la versión gratis tienes fondos, tienes colores, tienes sombras, tienes textos, tienes elementos para construir un diseño como tal. Claro. Obviamente ahí entra la parte, lo que comentabas hace rato, ¿no? Irnos un poquito a lo más profundo. Bueno, a lo mejor le falta una idea general, una conceptualización, pero al final de cuentas vas a hacer un diseño gráfico. Claro, o sea, terminas resolviendo la necesidad inminente de tener un elemento de comunicación. Tienes algo genérico. O sea, no esperes que tu marca, cuando la vean, la gente diga, wow, qué auténtica, porque evidentemente, pero funciona. Sí, vas a tomar elementos generales de Canva o elementos básicos de diseño, pero funciona. Entonces, si eres, creo que ahí estamos logrando acotar, o sea, si eres el diseñador que sin las herramientas, su propuesta se termina pareciendo a lo que ya te dan inteligencias artificiales, digo, porque Canva, finalmente, si bien no es un 100% inteligencia artificial, sí es una plataforma Pero sí que tiene recurre sí, claro, elementos, tiene claro. O sea, elementos de hecho, la inteligencia artificial ahorita tiene el boom por los elementos gráficos o de copy o de redacción, pero la inteligencia artificial hemos visto desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con los buscadores de Google que te hacen el texto predictivo, que también Sí, lo ves sí, en tu claro, celular. El claro, texto claro, sí. predictivo El autocorrector. es tomar los datos de las palabras que más usas o de los elementos con los que has interactuado recientemente Y te los para va predecir. proponiendo, sí, claro. Es un manejo de data y dar una respuesta anticipada, ¿no? Creo que si tú como diseñador terminas ofreciendo lo mismo que ya existe, o sea, o como mercadólogo, escríbeme un copy, y tus copies están bien mal escritos, con errores ortográficos, todos básicos, güey, que es lo mismo que te haría un chat GPT, brother, claro que te van a sustituir. O sea, claro que vas a ser súper reemplazable. Si como persona, ya no digamos ni siquiera mercadólogo o diseñador gráfico, simplemente como un humano que se enfoca en entender a quién le va a hablar, a qué segmentos, cuáles son las expectativas de comunicación con estos nichos, entonces sí vas a tener fortalezas para poder debatir. Me resulta muy, muy curioso esto porque, aunque la tecnología avanza más,
y hay soluciones más complejas que te dan soluciones más rápidas, al final tu valor como humano va a depender de tu capacidad de empatía y de comprensión de ciertos segmentos para que puedas dar ofertas o propuestas de valor realmente enriquecedoras. Entre más te vincules con la comunidad, con la industria y con el nicho al que quieres atender, mayor fortaleza vas a tener como creativo para que tu propuesta tenga un diferenciador o una propuesta de valor no sustituible. Y ahí es donde tienes una responsabilidad como creativo de mantenerte pues actualizado y al tanto de tendencias y demás, ¿no? Ahora, yo como lo veo, así como lo estás planteando, pues necesitas ser una navaja suiza. Sí. Tener todas las herramientas. Filoso. Ah, no. Sí. Estar filoso. Todas las herramientas disponibles. Claro. O sea, porque en una navaja suiza, así como en tu chamba de diseñador, de mercadólogo, de abogado, de arquitecto, de lo que sea, necesitas sacar tu navaja y ver qué herramientas tienes. Y esas herramientas sí pueden ser, o sea, no pueden ser, deberían de ser, pues esto que tenemos actualmente, ¿no? ChatGPT, Canva, Photoshop, incluso el manejo correcto del celular. Exacto, exacto. Acabas de dar un ejemplo muy bueno. La navaja suiza no te sirve de nada si no la sabes usar. O sea, hay cosas de la navaja que no sabes ni... Que no, o sea, pero ¿quién va a usar mejor una navaja suiza? Pues no sé, un Boy Scout o alguien que esté en el campo, ¿no? Pero si tú llegas muy salsa a decirte una navaja suiza, a ver, güey, corta algo y lo que te cortas es el dedo, güey, sí, valiste. Exacto. Creo que esa analogía sirve. O sea, sirve la inteligencia artificial, el Canvas, Photoshop con todas sus adaptaciones y versiones. Te va a servir tanto como tu capacidad personal y entendimiento de las herramientas. Te dé para manipular esa herramienta. Totalmente, porque si nada más sabes que existen y sabes cómo, no sé, iniciar el programa, pero no sabes darle un uso realmente a todas las soluciones que te puede ofrecer, va a ser obsoleta para ti, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, no sé si has visto en ciertos reels de Instagram, yo no sé si te ha parecido, pero hay cuates que hacen diseño dentro de los reels. Entonces van tomando elementos, fondos, emojis, o sea, como que van armando y hacen todo un escenario, güey, así de, no sé, como tipo Mario Bros. O de Mortal Kombat. Y le dan efecto y en 3D, o sea, y dices, bueno, estos cuates están entendiendo la herramienta porque... Le están explotando. Todos los elementos los tienes en tu teléfono, o sea... Un fondo lo puedes poner, una fotografía, pero cómo hacerlo y cómo armarlo y cómo... Y hay una cuenta que de repente me sale que si tú le dices, oye, ármame el escenario de Goku contra Vegeta, el cuate te arma todo el escenario y con puros elementos. Con puros elementos. Entonces, yo creo que es entender esa parte, ¿no? Cómo funciona la herramienta, qué posibilidades tenemos. Y eso aplicarlo a nuestra chamba diaria, ¿no? Eso aplicarlo a nuestro trabajo. Porque si no aprendemos a utilizar esa navaja que tenemos, entonces sí nos vamos a quedar totalmente afuera, ¿no? Es como pasó con el tema de las imprentas, ¿no? O sea, sí. El tema de las imprentas, pues antes era todo pues, muy mecánico, ¿no? Todo lo que tenías que revisar a lo mejor de forma manual y de forma física. Que terminó sustituyendo a los escribas. Sí, claro. O sea, que, digo... Ahí fue la evolución. Ahí hubo una evolución, ok. Y luego, perdón... Sino Gutenberg, ¿no? Exactamente. O sea, ahí hubo cuántos sacerdotes y frailes que estaban en los conventos reproduciendo la Biblia. Sí, claro, ya dejaron de hacer esa chamba. Ya no funcionas para eso, o sea, ponte a cantar o ponte a rezar, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Hoy en día en la cuestión digital, dices, bueno, pues vamos a esta parte que a lo mejor hacemos de forma manual o de forma mecánica, pues vámonos a la parte digital. Okay. Entonces, ya es una transición completa a que, pues digo, hoy en día se siguen utilizando publicidad impresa, pero ya casi la gran mayoría pues, es de forma digital y la gente está creando contenidos desde su casa, desde su negocio, con un celular, y pues es importante entender estas herramientas de cómo me pudiera ayudar la inteligencia artificial. Claro. Ahora, pues no hay que tenerle miedo a utilizar estas herramientas, ¿no? Yo siento que hace algunos 10 años, muchos diseñadores que yo conozco
decían, si usas Canva, pues es chafa, ¿no? O Claro, sea, sí. qué mal diseñador eres, ¿no? Totalmente. Yo ahorita con mis alumnos que toman clases de diseño, todos hacen sus presentaciones en Canvas. Entonces es como, bueno, están estudiando diseño, pero ellos Pero no ya hay creen- másters en Canva, o sea. Claro, sí, hay ya diplomados, sí, y sí, hay sí. cursos, ¿no? O sea, pues bueno, creo que es momento de que acotemos como los puntos principales. Yo creo que la inteligencia artificial te va a afectar tanto como a cualquier industria le afecta una innovación. Y la única manera en la que puedes hacer frente y no ser sustituido es manteniéndote a la vanguardia con tu capacidad o con tu diferenciador como un humano pensante, creativo, empático e informado, ¿no? ¿Tú qué te gustaría agregar a ti? Pues yo sí les quisiera proponer que utilicen las herramientas, Que no le tengan descarguen las miedo. aplicaciones, no tengan miedo de utilizarlas, hay que entenderlas. Digo, hay mucho por aprender, todos tenemos como que esta parte de, tengo miedo de utilizarla y Tengo no sé por miedo. dónde, pero sí hay que tomar esta parte o todo esto que viene a facilitarnos la vida un poquito y el trabajo, sí empezarlo a entender, porque si utilizamos estas herramientas y aprendemos a utilizarlas, pues esa va a ser nuestra ventaja competitiva en un futuro, ¿no? Claro. O sea, el cuate que sí domine estas herramientas, pues va a mantener, va a seguir manteniendo vigente. Entonces, Claro. eso yo creo que es importante, sí reflexionarlo y entenderlo. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues nos vamos quedando obsoletos y nos vamos haciendo los nuevos analfabetas, ¿no? Los nuevos Claro. analfabetas son los que no utilizan la tecnología. De hecho, tomando un poco tu conclusión, si lo piensas bien, Excel sería también uno de los principios de la inteligencia artificial, en la que un contador con una fórmula podía simplificar horas de trabajo para listas nominales completas o inventarios Sí, sí, completos, sí, ¿no? le reduces muchísimo tiempo. Y ahora, o sea, cuando salió Excel, pues igual causó el mismo efecto que ahorita le causa a los del sector creativo, ¿no? De, wow, me van a sustituir. Y ahora es un requisito. Y ahora el tema es que Excel, dentro de Excel, tiene inteligencia artificial. Claro, sí, sí, sí. El Excel, en lugar de tener que poner la fórmula, ya pones el resultado que quieres alcanzar o el objetivo que buscas encontrar. Y va a ser solito el... Ya te hace la fórmula. Y qué bueno. O sea, antes capacitarte en Excel era un tema. O sea, No, de pues era una todas las especialización. fórmulas o tenías una tablita con las fórmulas y era... Sí, la, claro. la suma era fácil, la división era fácil, pero hacer el cálculo de mezclas entre las distintas hojas y sus, no sé, proporciones o demás que fuera, era algo complejo de configurar. Sí, bastante complejo. Y ahora ya nada más pones el resultado que quieres obtener en general bien explicado y te lo va a llevar a cabo, ¿no? Creo que al final la inteligencia artificial viene evolucionando desde hace mucho tiempo y en lugar de verlo como un enemigo, si lo adoptas como una herramienta con la que fortaleces tu ejecución, tu trabajo, termina siendo más competente. Es más, si le dejas de tener miedo y lo usas a tu favor, No, puede pues que termines captando más mercado que el que no la use a su favor. No, eso va a ser un hecho. Creo Totalmente. que eso va a ser un hecho. El que no se suba al barco se va a quedar, o sea, se va a quedar y ya no va a haber posibilidad de que puedas entrar en ese ámbito laboral porque ya te quedaste afuera. Claro. Entonces yo creo que ahorita, digo, en cuestiones de edades, en cuestiones de, siento que las nuevas generaciones se van adaptando un poco más rápido a estos cambios y siento que ya en ciertas edades nos cuesta un poco más de trabajo, pero insisto, no hay que tenerle miedo a la herramienta, hay que seguirla utilizando, hay que experimentar con ella y ver qué resultados tenemos, Pablo, porque al final, pues, o sea, los trabajos siguen evolucionando, Claro. te demandan otras cosas que son nuevas. Digo, a lo mejor muchos de los que nos ven ahorita, pues han sentido como que este cambio, ¿no? ¿En dónde entro yo? O sea, a lo mejor yo estudié una carrera muy genérica y ahora me tengo que especializar en ciertas cosas y creo que la inteligencia pues da oportunidad para que se le resuelva. entre. Sí, claro. Pues ahí lo tienen. No le tengan miedo y tampoco le tengan miedo a dejarnos un comentario sobre qué opinan ustedes acerca de la inteligencia artificial, qué opinan de esta
pues de este programa, o sobre todo de este conversatorio que es Charla Chill. Y creo que lo más importante para nosotros es que déjenos en los comentarios qué temas, qué dudas o qué conceptos les gustaría que abordáramos en las próximas sesiones, charlas. en las próximas charlas chill. Tenemos mucho que decir y compartirles, ¿no? Completamente. Que nos propongan temas, a ver qué resulta de todo esto. Nosotros encantados de leerlos y esperamos que nos reciban con los brazos abiertos ahí donde sea que reproduzcan este video. En fin, pues, Julio, un gusto. Pablo, Nos vemos gracias. en la próxima charla chill. Hasta pronto.